A Manu Verástegui. Bien, damos la bienvenida a una mujer experta, abogada de ECA ACUP, Maider Alberdi. Arratsaldeon, por favor, ayúdanos a reclamar. Adelante, no tengas miedo. Arratsaldeon, querida. Oye, te voy a poner una serie de supuestos, ¿vale? Para que nos ayudes. Por ejemplo, me quiero dar de baja a mi compañía de teléfonos. ¿Cómo lo tengo que hacer? Paciencia. Sí, eso sobre todo. Bueno, para darnos de baja en una compañía de teléfono, lo primero de todo tenemos que distinguir entre portabilidad y darnos de baja, que la gente se suele confundir, ¿vale? La portabilidad es cuando nos queremos cambiar de compañía. La baja es cuando nos cancelan esa línea de teléfono y por tanto tendríamos que contratar otra. Entonces, tenemos que saber que cuando contratamos por internet o a distancia, no en establecimiento, tenemos 14 días para echarnos para atrás, digamos, ¿vale? Entonces, esto solo es cuando se contrata a distancia o por internet. Si ya hemos contratado una línea y no estamos contentos o queremos cambiarnos, aunque haya una permanencia, tenemos derecho a darnos de baja. Pero tenemos que tener en cuenta que la compañía nos puede exigir una penalización. Hay que tener mucho cuidado con estas penalizaciones porque suele haber bastantes abusos. Tiene que ser un poco proporcional, digamos, al tiempo que nos queda para finalizar ese contrato, ¿no? Entonces, un poco en base a eso. Luego, hay que tener un poco de cuidado pues, con lo que comentabais antes, ¿no? El tema de reclamar. La gente, o como suele durar mucho tiempo, tarda y se echan para atrás o lo dejan, desisten, pero hay que tener, pues eso, consejos pueden ser guardar toda la documentación, guardar contratos, guardar facturas, muchas comunicaciones que hemos podido tener con la compañía, entonces un poco... sobre todo por lo que pueda pasar después. Si guardamos el papeleo de todo lo que compramos, siempre es mejor. Pero bueno, también al final tenemos un armario lleno de papeles. Por ejemplo, la chaqueta que compró la ama de Borja. 2 meses, ya se ha pasado el ticket, no lo vas a tener guardado. Tienes en cualquier caso derecho a reclamar siempre. Sí, eso es, siempre tenemos derecho a reclamar. Muchas veces las compañías no nos hacen ni caso, o lo que decíais antes, no nos hacen caso, nos dicen que no, o directamente te dan un poco la razón, pero no va mucho más allá. Entonces sí, siempre tenemos derecho a reclamar. Oye, pero la telefonía y los muertos tienen un jaleo. Yo cada vez que se ha muerto alguien en mi entorno y vas a intentar dar de bajar un teléfono móvil, con el tema de mi suegra, todavía llevamos 2 años peleando por eso. 2 te puedo años asegurar peleando para que que mi os den de suegra se ha baja. muerto hace 2 años y no usa ese teléfono. Y no ha habido manera de darlo. O sea, estamos ahí. Esa es la otra pelea que tengo, el viaje y esto. Pues en realidad están obligados a dar pues, de baja. Si alguien conoce, seguro que le ha pasado a alguien de aquí. Sí, le pasa a muchísima gente. Además, lo que comentábamos antes, cuando fallece una persona, bastante tienes con lo que tienes como para andar preocupándote por esas cosas. Esto pasa en telefonía, pero también en bancos, en un montón de suministros. Entonces, si no nos hacen caso, pues finalmente tendremos que tramitarlo por vía judicial, porque al final ese servicio hay que darlo de baja. Así lo estamos parando, efectivamente. Sí. ¿Tramitarlo por vía judicial significa también que tenemos que invertir más tiempo y tenemos que invertir dinero? Bueno, yo he mencionado la vía judicial, pero depende del sector que sea, que normalmente, o sea, hoy en día suelen ser bastantes. También en materia de consumo tenemos el arbitraje de consumo, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un suministro, un problema con la compañía de gas, con la compañía de energía, podemos acudir en caso de que tengamos un conflicto o si no nos han resuelto nuestra reclamación o no estamos de acuerdo con la resolución que nos han dado, podemos acudir al arbitraje de consumo. Esto es una vía de resolución de conflictos que no es la judicial, es una vía alternativa, que es bastante más rápida, es gratuita, lo único que es voluntaria. Esto es, la empresa y la persona consumidora tienen que estar adheridas a ese servicio. Entonces, si la empresa no se adhiere, no podemos llevarlo a cabo, pero es bastante más rápido. ¿Y qué buscas por internet? ¿Arbitraje o...? Es del gobierno vasco, arbitraje de consumo del gobierno vasco. Arbitraje de consumo para intentar mediar. Sí. Pero, por ejemplo, con el tema de los bancos, ¿no? Siempre te recomiendan, yo fui a la oficina de arbitraje para hacer una demanda con el banco y me dijeron que tenía que pasar por el Banco de España. Entonces, mandé la reclamación al Banco de España y el Banco de España me dice que no es vinculante, es decir, que la resolución que tomen ellos, entonces, ¿para qué me sirve? Si al final no voy a conseguir nada, al final es marear para no conseguir los objetivos. Realmente es verdad lo que dices, las resoluciones del Banco de España no son vinculantes. Entonces, lo único que hace, digamos, es como dar un toque de atención a la entidad. Sí. Vas a tener que acudir a la vía judicial sí o sí, si estás en esa situación. A gastar dinero. En ese caso sí, si tenemos que acudir a la vía judicial, entonces sí que probablemente tengamos que invertir. Los procedimientos hasta 2.000 euros no requieren abogado y procurador, las reclamaciones de cantidad, por tanto,
puede ser que dependiendo de la cuantía que estemos reclamando no nos suponga un gasto. Pero bueno, existen esas dos vías una vez que la reclamación Ya, pero si luego no ha tú no eres prosperado. abogado, ¿cómo haces el escrito y todo esto para que sea más o menos formal? Es que es un poco rollo, ¿eh? Hay modelos. Hay En las modelos. entidades tenéis abogados que también asesoran, ¿no? Sí, eso es. Nosotros en la asociación, pues en muchos casos tenemos que llevarlo por vía judicial, entonces les asesoramos todo y de hecho muchas veces, independientemente de que la persona pueda ser capaz de tramitarlo por su cuenta, pues porque tiene conocimientos más o menos que controla el tema, siempre es recomendable acudir pues a un profesional, bien sea en nuestro caso una asociación de consumidores, que vas a tener siempre un respaldo legal a la hora de llevar a cabo el procedimiento. Oye, yo te quería hacer la pregunta particular. Yo aparqué en un sitio de carga y descarga y me pusieron 7 multas. 7 multas en el mismo, o sea, cada 2 días me ponían una multa. ¿Esto es legal? Multas por distintos Multas por motivos. aparcar, por el mismo motivo. Por aparcar en zona de carga y descarga. ¿Pero cuánto tiempo tuviste el coche ahí? Claro, 15 días. 15 días. Es que sí, Pocas ha puesto. Lo raro es que no se Poco me pusieron, ¿no? O sea, pero lo lógico es que me pongan una multa cada 2 días. Hombre, es que si tú no has retirado el coche y está prohibido aparcar Pero si no ahí- sabía que lo tenían carga y descarga, por Dios. Por Dios, agentes, ¿qué se creen? ¿Que soy idiota? Lo dejé ahí y digo, pues a malas lo dejo. No, no me di cuenta. Lo dejé porque yo no utilizaba el coche prácticamente como Elisa. Y ya no lo recogiste nunca, Iba ¿no? en transporte público. Cuando lo cogí fue cuando me di cuenta que no estaba ahí tampoco. Y te empiezo a hacer muchas veces. Es igual, o sea, que la cagué. Probablemente sean Problema correctas. mío. Vale, perfecto. Con los bancos, las comisiones que nos cobran, ¿podemos reclamar también? Sí, por supuesto, hay que reclamar. Hay que reclamar. Sí, sí. ¿Y nos hacen caso? No, la verdad Ah, va, es que perfecto. no. Pero Lo digo no, clarísimo. es lo que comentabais antes. Hoy es un tema que está bastante de moda porque están saliendo bastantes sentencias. Nosotros ya tenemos unas cuantas en esta materia, por números rojos, por posición deudora, por ingresos en efectivo. Entonces, lo que hay que hacer es reclamar cada vez más. Sí que es verdad lo que decíamos. Una vez que reclamas, normalmente las compañías se limpian un poco las manos, ¿no? Como son sentencias que todavía están recurriendo y no han llegado a instancias superiores, dicen, no, esta sentencia todavía no es firme, por tanto no se puede basar en esa argumentación. Pero están dando la razón al consumidor y, por tanto, lo que hay que hacer es reclamar y reclamar hasta que finalmente se obtengan sentencias que sean directamente aplicables. Otro supuesto, cuando te suben el seguro del coche de un año para otro, no has tenido ningún percance ni ningún... me parece que estoy hablando de mí, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? ¿También podemos reclamar esa subida de tu seguro del coche? Cuando la compañía... Sin justificación. Sí, bueno, cuando la compañía de seguros te hace una subida notable porque se supone que tiene que adecuarlo al riesgo, en ese caso te tiene que avisar con 2 meses de antelación de esa subida. Entonces, si no te avisa con esos 2 meses, claro, para saber si quieres continuar con el seguro o no, si no te avisa con esos 2 meses de antelación y además no te da la opción de resolver el contrato, entonces la compañía tendría que aplicarte la prima que te ha aplicado en el periodo anterior, por lo menos durante el transcurso del siguiente año. Por tanto, esos 2 meses tienen que darte un poco para que tú decidas si continúas o no, o para valorar si esa subida es real y legal. Perfecto, Maider, ha sido un auténtico somos placer. unas víctimas de... Fuerte aplauso para Vaya. ella. Maider, es que ricasco, ¿eh? Lo has explicado de maravilla. Voy con mi público de guía rápidamente. Voy a preguntarles a ellos también si alguna vez han tenido que reclamar. ¿Usted ha reclamado alguna cosa en su vida? Reclamarle a mi marido. ¿Reclamarle a su marido? Sí, ¿Y qué le ha que reclamado? me pague, que me entregue el mes. Ah, le reclama a su marido que le A reclama ver, oye, atención, ¿con qué vamos a cariño, comer? mimos. Ah, eso toca, mira, 56 años que llevamos casados. 56 años llevan casados. ¿Qué tal? Pues no, se porta bien, entonces Pues de vez en bastante. cuando nos tiramos de los pelos. Ah, sí, pero bueno, luego vamos a hablar de cuándo terminar con una relación de pareja. Entiendo que no se lo han planteado nunca, ¿no? Hay que transigir en la vida. No, gracias a Dios nos hemos llevado Qué bien. maravilla. ¿Quién conduce de los dos? ¿El coche? Ninguno de los ¿Ninguno? dos. ¿No conduce de coche? Ya, a mí ya se me ha quitado... Pero usted conducía. Por supuesto. ¿Cuántas multas han puesto alguna vez? Pues muy pocas. Muy pocas, ¿eh? Muy pocas. ¿Alguna por velocidad? ¿Aparca alguna vez en carga y descarga? Sí, una de velocidad sí he tenido. ¿A qué velocidad iba? En Valencia, no me acuerdo. ¿En Valencia? En Valencia. Pues en Valencia van a toda leche. ¿Usted reclamó por aquella multa? No, para Ahora ya nada. ¿Han tomado nota de lo que ha dicho Maider Alberdi? ¿Ahora ya sabemos reclamar mejor? ¿Sí? No hemos eso nunca, ¿eh? No, pues además si usted aguanta 56 años, ¿qué va a reclamar usted? A nadie va a reclamar. ¿Usted ha reclamado alguna vez? Sí. ¿Qué reclama usted? Yo reclamo. Dígalo a la cámara, ¿qué reclama? Mira a la cámara y diga, reclamo. Reclamo, cuando el banco me Atención. cobra más de la cuenta voy y me, Y va. me devuelven. O sea, a usted ver. controla las cuentas y mira en qué momento le han reclamado las comisiones claro, estas famosas, sí, ¿no? las comisiones, Las claro. comisiones. Sí, 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 sí. ¿Cuántas tarjetas tiene usted?
tengo varias. ¿Tiene varias? Porque casi todo lo ¿Las pago de con crédito? tarjeta, así que ¿Pero dinero de crédito tampoco llevo. o de débito? De crédito. De crédito, amiga, pues por el crédito le cobran. No, ¿No? son gratuitas. ¿Son gratuitas? A mí sí, porque soy una clienta. Ah, ya, y porque reclama mucho. Claro, Es el claro. ejemplo de reclamadora perfecta. Fuerte aplauso para ellos. Queridos amigos, ¿alguna conclusión respecto a las reclamaciones? Porque si no avanzamos, ¿eh? Somos una Las empresas juegan con eso que le comentaba a Elisa. Atención que tengo buenas noticias, Eva Barander, ¿eh? Tengo buenas noticias. Vale, vale. Porque hablabas tú antes de que empresas grandes, cuanto más grandes son, más difícil de reclamar. Las empresas Atención. juegan con el hartazgo de uno de no querer reclamar y hay mucha gente como yo que no reclama. Y entonces, Yo tampoco reclamo. Por eso, ya Claro. sabes. Por eso no me- reclama, no tú nos y yo no. ayudáis. Pero las Oye, empresas por juegan con Hay eso. una cosa que es Juegan muy con eso. importante. Yo creo que el consumidor está indefenso y debemos todavía mejorar las políticas legislativas para que todo sea mucho mejor. Y me encanta que una gran cadena de centros comerciales ha puesto un servicio cuando te atienden, tú puedes poner cómo ha sido atendido, si bien o mal. Me encanta, eso Sí. lo ponen Por en unos todos los sitios. emoticonos, sí. Deberían poner en todos los Bueno, sitios. También es verdad Para que la mejorar gente que no atención al cliente. reclamáis, no nos ayudáis a los que reclamamos, porque si no tenemos esa conciencia social, aquí la seguiremos fastidiando. Muy bien, María O sea, Díaz. que la A partir culpa de ahora vuestra. todos somos Hombre. reclamators, los Hombre. nuevos reclamadores del mundo. Atención, Google, que es una empresa gigantesca y